Quiero empezar expresando un agradecimiento especial a la Sociedad de Medicina Familiar por invitarme a participar en este congreso virtual e igualmente expresar mi saludo a todos los participantes en esta charla. El tema que les voy a presentar se trata sobre las crisis familiares en tiempos de pandemia y sobre todo el acompañamiento a esas crisis familiares en tiempos de pandemia. La humanidad a lo largo de su historia ha sufrido etapas de mucho dolor, provocadas por los propios seres humanos en las guerras que se han sucedido a lo largo de su historia, o provocadas también por eventos geotrópicos o eventos naturales que han dejado muerte y destrucción, como los terremotos, los tsunamis que han afectado a distintos territorios de la humanidad. En este siglo y en este año, el 2020, el mundo entero está sufriendo tiempos de pandemia. Un virus invisible multiplicado por millones de virus ha puesto en jaque a la humanidad, ha medido y ha hecho tambalear a la humanidad, ha hecho tambalear a los sistemas de salud de todos los países del planeta, sobre todo de los países más empobrecidos. Recordemos que el 31 de diciembre del 2019, en Wuhan, China, se declara alerta por un virus similar al virus del SARS, que ya para el 7 de enero tenía su identificación genómica y el 11 de febrero este virus es denominado COVID-19, sabiendo que pertenece a la familia del SARS. Llegó a América Latina el 26 de febrero, entrando por Sao Paulo, Brasil. El 11 de marzo de este año, la OMS declara pandemia, es decir, un azote mundial debido a la presencia de este virus en todos los continentes. A esta fecha, octubre, más de 1 millón de vidas se han perdido en todo el mundo. En el Ecuador, el 14 de febrero arriba desde España la primera paciente con síntomas de COVID. Para el 29 de febrero el Ministerio de Salud Pública anuncia el primer caso confirmado. El 12 de marzo se declara el estado de excepción en nuestro país. Al día siguiente, el 13 de marzo, se confirma la primera muerte por COVID y se afirma que en el Ecuador tenemos 20 pacientes positivos para COVID-19. Para el 4 de septiembre, hace ya más de un mes y unos días, se ha levantado ya el estado de emergencia, es decir, la mayor parte de nuestros cantones en el país, a quienes se les entregó el control local sobre la situación del coronavirus, están ya en semáforo amarillo. ¿Cuántos contagiados tenemos? Las estadísticas no son claras al respecto, pero las muertes en exceso están alrededor de 25,000 en el territorio ecuatoriano. Aparte de la muerte, el virus también ha traído desempleo. Mucha gente ha quedado sin trabajo. A esto habrá que añadirle adicionalmente que el virus ha descubierto situaciones que ya estaban dándose en este tiempo, en este siglo y en todos los países. Situaciones de violencia social y de violencia intrafamiliar han sido agravadas en estos tiempos de pandemia. Esto quiere decir que en el mundo entero estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de duelo. El duelo es un tiempo de dolor ante la pérdida de una persona amada, sea por muerte o por alejamiento de esta persona, o por la pérdida de algo amado, el trabajo, la libertad de movernos, de salir por las calles, la salud, la violencia. Todas estas son situaciones de duelo y situaciones de crisis. La palabra duelo viene del latín dolus, que significa dolor, abatimiento, sufrimiento. El mundo entero ha perdido millones de vidas, los sobrevivientes han perdido su salud
y ellos tendrán secuelas permanentes. Los que no han muerto o han enfermado o han perdido a sus familiares. También han perdido sus empleos, han debido aislarse, confinarse, a veces en casas en donde 10 personas tienen un solo baño, no tienen las medidas higiénicas apropiadas para realizar un confinamiento y un aislamiento apropiado. Obviamente, sin duda, el mundo no será el mismo luego de la pandemia. Ojalá aprendamos y seamos mejores luego de la pandemia. El mundo se paralizó por este ser invisible. Los pueblos, las ciudades, el campo, las playas, todo quedó abandonado. La muerte se cernió en todas las ciudades del planeta. Para marzo, en nuestro país, las ciudades más afectadas estaban en la costa ecuatoriana y particularmente en Guayaquil. En esa fecha, el 1 de abril, escribí esto que quiero compartir con ustedes. Lloremos a mares por Guayaquil, aquel de los guasmos y la perimetral, de los monitos emprendedores y las iguanas del Parque Central. Lloremos a mares por Guayaquil, el de las lluvias por torrentes que no caben en alcantarillas, el de solares baldíos con basura y aedes, el de los esteros y las cruces sobre el agua. Lloremos a mares por sus muertos en las calles, sin misa ni papel de defunción, sin salmos ni pésame, y por sus deudos sin abrazos ni consuelo, sin pruebas del virus ni fideos para el hambre. Y después de llorar, ¿qué haremos? Es la pregunta que nos repetimos permanentemente. Y nosotros, como parte vital del sistema de salud, como médicos de atención primaria, tenemos que atender a los dolientes, a las familias que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia, azotadas por el virus COVID-19. Por eso tenemos que recordar las etapas del duelo para poder hacer un acompañamiento adecuado a esas familias, a esas personas que se acercan a nuestras consultas. Y recordemos que el duelo es una etapa, en este caso, de crisis no normativa. Nadie se esperaba que para el siglo XX, para este siglo y para este año 2020, el virus haya paralizado a toda la humanidad. Sin duda es una crisis no normativa. Y si revisamos las primeras letras de crisis, la C corresponde a la primera parte de una situación de crisis, al choque que sufrimos cuando nos impacta la situación de dolor que alguien está pasando, la muerte de alguien. Cada vez no son seres desconocidos, cada vez son más cercanas las personas que han fallecido. Y al principio nuestras primeras reacciones son de negación. No podemos creer lo que está sucediendo, nos negamos a aceptar esa realidad tan dura. Esto dura algunas horas, pero enseguida vienen lo que se denominan reacciones iniciales. Estas reacciones iniciales pueden ser de rabia, tristeza, lamento, llanto. El cuerpo puede sentirse mal, sentir náuseas, vómitos, cefaleas, desmayos, lipotimias. Es un tiempo en que los dolientes tenemos derecho al llanto. Luego de estas primeras reacciones iniciales, quizá luego de algunos días o semanas, viene la siguiente etapa, que es la del sí. La del sí acepto lo que está sucediendo, sí acepto lo que ha sucedido, lo que ha pasado, la pérdida de mi ser querida, de mi ser querido, pero aún no lo asumo, no lo asimilo, pero aún no me resigno. Y en este tiempo, que pueden durar semanas, meses, los dolientes tenemos derecho a
lo que alguien denominó llorar bonito, a añorar a las personas que nos han dejado, pero a añorarlos ya no con ese llanto lastimero de las primeras reacciones, sino con un llanto que le han llamado un llanto bonito. Aprender a recordarlos de otra manera, ya sin tanta expresión hacia afuera, pero con mucha vivencia de lo sucedido, de lo que se vivió con la persona que se adelantó a la eternidad. Luego, en los siguientes meses vendrá, o alguna gente ya está viviendo lo que es la aceptación o la resignación total. Sí, acepto la pérdida y decido sobrevivir, decido seguir adelante y continuar. En estos momentos, en estos tiempos, esas personas tienen derecho al recuerdo, tienen derecho a recordar y a expresar emotivamente todas las vivencias, los recuerdos, las nostalgias, las añoranzas que tienen sobre esa persona que está ya en la eternidad. Y en esta nueva diapositiva vemos que durante las reacciones iniciales y durante la negación lo que podemos hacer es escuchar a la persona y acompañar cercanamente, pero sin frenar sus reacciones de dolor, sin frenar su llanto, sin ofrecerle sedantes, tranquilizantes para que le duela menos. Es preferible que esas personas sufran este dolor inicial porque de esa manera el procesamiento del duelo a la larga se vuelve más tolerable, se vuelve más sano. En estas temporadas, en tiempos de no pandemia, se establecían las ceremonias de despedida, los velorios, con las personas acompañando en esas noches de duelo, en esas noches de velorio, acompañando al funeral de forma presente, cosa que por la pandemia no se puede hacer. Esos eran tiempos en los que los dolientes más cercanos podían hacer un homenaje a quien partió. Este homenaje es un, un recordatorio de la vida de quien se fue, pero también sirve como consuelo para los dolientes más cercanos. Son etapas que no se han podido realizar a plenitud. La virtualidad ha ayudado parcialmente. En la siguiente etapa, en la de sí acepto, pero aún no me resigno, las personas dolientes tienen recuerdos, lloran, extrañan, imaginan a quien se fue, lo imaginan dentro de casa, a veces escuchan su voz y piensan sentir su presencia. Y es una etapa en la que habíamos dicho aprenden a llorar bonito. Requiere la compañía de un grupo cercano, un grupo familiar cercano. Y en los siguientes meses, la sensación de los dolientes es quien se fue sigue y vive en mi recuerdo. Son tiempos de una nostalgia íntima, pero que también es importante llevarla con la compañía de los más cercanos. Como vemos, estas etapas de duelo se han roto en estos tiempos de pandemia, o han sido apresuradas o han sido sustituidas por la virtualidad, que algo ha ayudado, pero que no ha permitido dar el abrazo cercano, la palmada al hombro, el acompañamiento piel a piel con la persona que está en su etapa de dolor. O posiblemente están postergados para hacerlos cuando las circunstancias de la pandemia lo permitan. Si el duelo es doloroso, el duelo traumático lo es mucho más. Y este duelo traumático ha impedido que la persona que murió pueda despedirse de sus familiares más cercanos, porque ha tenido que morir sola en un hospital, posiblemente ayudada por los médicos, las enfermeras de terapia intensiva que han tratado de hacer lo mejor por esa persona, pero que esta persona no tuvo tiempo para
perdonar y para pedir perdón a los suyos y también para pedir permiso para su viaje hacia la eternidad. Tampoco pudo escuchar que los que se quedan van a estar bien. Estas dos situaciones son muy importantes para la persona que está dejando este mundo y está transmutando hacia otra vida espiritual. En esta etapa también nos han hecho falta los rituales sociales, el velorio, la ceremonia religiosa, el entierro. Para la persona que murió ha faltado el homenaje póstumo y el reconocimiento póstumo. Para los dolientes posiblemente ha faltado la oración en compañía, verbalizada, el abrazo de los cercanos. Han faltado entonces espacios físicos para llorar en compañía, en la novena, en nuestras comunidades más cercanas se establece los siguientes 9 días después del fallecimiento, el acompañamiento en una novena, en un acompañamiento de 9 días en las que se recuerda a la persona fallecida y a la vez se establecen oraciones, se hacen rogativas por ella. Igualmente, la misa del mes, la misa de los 6 meses inclusive, no ha podido darse en estos tiempos de pandemia. Todo eso hace que el duelo sea aún más doloroso, un duelo traumático. Debemos saber que las etapas del duelo se pasan viviéndolas, llorándolas. Alguien dice, cuenta esa historia las veces que sean necesarias. La historia se llora hasta que deje de doler. Y nosotros como personal de salud tenemos que acordarnos que el acompañamiento en crisis es muy importante como médicos de atención primaria, como enfermeras de atención primaria, como personal de salud cercano, ¿no?, a las familias y a las comunidades. Y para eso está la evaluación CASIC casi viene de las primeras letras de estos 5 elementos que debemos evaluar cuando acompañamos en consulta a una persona o a una familia en dolor de duelo. La primera C, evalúa lo cognitivo. ¿Qué pensamientos tiene esa persona? ¿Qué no soporto? ¿Qué pensamientos vienen a mí sobre lo que debía hacer y quizás no logré hacer con la persona que ya falleció? Debemos evaluar los afectos. ¿Qué sentimientos están predominando en los dolientes? Tristeza, pesar, ira, miedo, nostalgia. Y mirar si poco a poco están disminuyendo en intensidad o están aumentando, están yendo por el camino del peligro y de hacer un duelo no solamente traumático, sino un duelo prolongado y un duelo patológico. Debemos evaluar la S del soma, del cuerpo. ¿Qué está sintiendo el cuerpo de las personas en duelo? Le duele la cabeza, no puede dormir, no puede comer, siente que se va a desmayar, se siente con astenia. Está el cuerpo expresando que está cargando un dolor muy importante. La I habla sobre las interrelaciones que está manteniendo esta persona con su familia y con su entorno. ¿Cómo están siendo esas relaciones? ¿Están siendo apropiadas? ¿Están siendo inadecuadas? La conducta de esta persona con los cercanos y con su entorno comunitario, laboral, escolar, cómo ha cambiado luego de este proceso o durante este proceso de duelo. Es una persona aislada, agresiva, se ha vuelto eufórica, cómo está comportándose ante esta situación de duelo. En este acompañamiento que estoy proponiendo, debemos pensar que las familias y los dolientes deben aprender de a poquito a llorar bonito. Nosotros debemos recordar que llorar el duelo es normal, natural y necesario. Las 3 N, normal, natural y necesario. Quiere decir llorar bonito, con ganas de elegir el llanto. Llorar porque debes hacerlo, porque es preciso para seguir vivo. Siempre hay una lágrima que te revive. Llorar bonito
Es cuando has aceptado la pérdida, la derrota. Cuando es hora de cerrar el capítulo y abrirse paso de nuevo entre la multitud. Lloramos íntimamente los momentos buenos que vivimos con la persona que ya no está, y esos momentos y esa persona se quedan para siempre en el corazón. Con la Sociedad de Medicina Familiar hemos tenido un acercamiento importante en este tiempo de pandemia, y como un apoyo a la comunidad hemos abierto desde la plataforma Zoom de la Sociedad de Medicina Familiar lo que hemos llamado tertulias terapéuticas, con una convocatoria a la comunidad que quiera acercarse, que quiera estar acompañada en este tiempo de duelo. Estas tertulias terapéuticas por Zoom, que ya van en número de 13 o 14, han permitido de alguna manera paliar el dolor o acompañar a estas personas para que puedan procesar su duelo en las distintas etapas y en los distintos momentos en los que cada cual ha vivido o ha sentido las pérdidas durante la pandemia. En estas tertulias terapéuticas que me gustaría compartir con ustedes han tenido un objetivo. El primero, acompañar en duelo a toda la comunidad. La modalidad ha sido por Zoom en la plataforma de la Sociedad de Medicina Familiar, en auditorios abiertos para todo público los lunes y los miércoles cerrados para el personal de salud. Los temas han sido semiestructurados, es decir, han tenido algún hilo conductor, pero han sido absolutamente participativos. También hay que recalcar que en estas tertulias terapéuticas por Zoom hay reglas, y la principal es no dar ají, porque el ají puede provocar mayor dolor, quemar más. La A de ají es no aconsejar. No aconsejar, porque a veces aconsejamos desde lo que nosotros hemos vivido, pero quizá no es el consejo o las palabras que el doliente necesita. No juzgar. No somos jueces para juzgar lo que está sufriendo, lo que está viviendo la otra persona que comparte con nosotros su historia. Y la I de ají es no incriminar, y para nosotros como médicos no hacer interpretaciones diagnósticas ni interpretaciones eh, desde la psicología o desde el psicoanálisis. Es nada más un tiempo de estar ahí con los dos oídos del alma para poder acompañar y resonar con la persona que está compartiendo la historia. Entonces, lo que sí podemos hacer es resonar con quien comparte la historia, agradecer por tener la confianza de compartirla. Y a veces hacemos uso de lo que se llama el tía. Te interrumpo amorosamente. Cuando alguien está dando ají, podemos interrumpir amorosamente para evitar que se produzca una retraumatización en la persona que está confiándonos su dolor. Me gustaría compartir estos recursos básicos de acompañamiento que nos pueden servir y que nos han servido tanto en esta vía virtual de acompañamientos grupales, comunitarios, como también nos pueden servir en el acompañamiento individual a cada uno de los pacientes en nuestra consulta. El primero, que todos ustedes conocen y probablemente manejan excelentemente, es la escucha empática. Debemos no solamente ponernos en los zapatos del otro, sino tratar de sentir con el corazón de quien nos está compartiendo su historia. Esta es una escucha entonces límbica, desde lo profundo, una escucha auténtica, humana, una escucha entre iguales. En un ambiente de acompañamiento, de sostenimiento, respetuoso y lleno de cariño. Quizá una de las preguntas más importantes en estos tiempos de duelos traumáticos es preguntarle qué le faltó por hacer. Y muy probablemente una de las respuestas más comunes ha sido que faltó hacer la despedida con quien partió. Entonces podemos de alguna forma recrear esa despedida para
de una manera también virtual, dentro de lo virtual, que esa despedida se produzca en efecto, se produzca realmente para la persona a la que le vamos a acompañar en hacer esta despedida. Eh, la persona que murió puede estar representada por una vela, siempre tenemos a mano una vela, tenemos una flor, una foto de la persona que ya no está, quizá una fuente de agua o algo que pueda representar a esa persona de tal manera que el doliente pueda hacer una relación, una conversa con esa persona. Si estuviera aquí esa persona representada en esta vela, eh, ¿qué le podrías decir? ¿Qué le dirías? Entonces el doliente va a decir, quizá le diría que no le he dicho lo suficientemente que le amo. Entonces le decimos que se lo diga. Y desde la vela, la persona que ya no está puede responderle. Y esas palabras son la respuesta que la persona que está aquí, a quien estamos acompañando, es la respuesta que ella misma está esperando. Entonces, la persona que ya no está, ¿qué te respondería? Que también te quería, que también te quiere, te sigue queriendo, que siempre supo que también tú le querías. Son posibles respuestas en esta, en esta, en este montaje virtual de una despedida para que esa persona pueda de alguna manera hacer lo que le faltó, despedirse y hacer una despedida de ida y vuelta y en intercambio de roles con la persona que ya no está. Otros recursos básicos de técnicas de acompañamiento serían eh, que la persona doliente quisiera un consejo que no es necesariamente de los otros participantes en esta reunión virtual, sino que debemos preguntarle de quién quisiera ese consejo, de tal manera que la persona que busque el consejo, ella misma busque a alguien significativo. Puede ser que quiera el consejo de su abuelita que ya no está, el consejo de una amiga que está muy lejos. Entonces, imaginando que estas personas pueden estar aquí mismo, si le pidiera un consejo a esa amiga, si le pidiera un consejo a esa abuelita que ya no está, inclusive si le pidiera un consejo a Dios, ¿qué consejo le darían ellos? De tal manera que ella misma se responde a su propia pregunta. A veces este objeto o este elemento significativo puede estar en la naturaleza. Puede ser el aire, el fuego, la tierra. Eh, puede encontrarlo también a través de alguna frase célebre. Debemos tener entonces a mano como muchas frases célebres buscadas con relación a, a la situación que estamos viviendo en pandemia, de manera que al azar puedan encontrar, podamos abrir en una de esas frases célebres y dar lectura para que cada persona interprete lo que ella misma necesita interpretar, la respuesta que ella misma necesita darse. Nosotros tenemos en el grupo de las tertulias por Zoom una mascota que es un conejo elaborado por alguna de nuestras mismas participantes y Azul le dio ese nombre otra de las participantes en el taller. Azul es la mascota y a veces es ella la que les da los mejores consejos porque quien necesita una respuesta le pregunta a Azul y le pedimos que ella misma imagine qué le dijera Azul ante esa pregunta, de tal manera que al responderse salen frases profundas como que si el conejo le dijera, tranquilo, tranquila, la luz llega siempre. Cuando alguien le preguntó, me siento mal y debería sentirme más activo,
Azul le respondió a través de sus mismas palabras, pues hazle caso a tu cuerpo, descansa. También pueden servir como recursos de acompañamiento básicos unos abrazos. Y hay distintas formas de abrazarse. Eh, Abrazos de mariposa, que son suaves, suaves, como caricia de mariposa en el hombro. Abrazos íntimos para las personas que están con dolor profundo, que están con un dolor muy vivo y muy cercano. Hay abrazos de gaviota, como palmadas en el hombro, quizá más fuertes para quienes están ya en un proceso en los que quieren sentir más energía. Alguien se da a abrazos de oso peludo, decía alguien, abrazos fuertes, apretados, así como para dar energía. Abrazos de orangután, en los que se entregan energía poderosa. Y este tipo de abrazos dentro de la tertulia terapéutica por Zoom son entregados entre los distintos participantes de acuerdo a lo que cada uno va pidiendo. Por ejemplo, alguien puede decir, hoy necesito abrazos de mariposa. Entonces todo el grupo le ofrece abrazos de mariposa. Abrazos íntimos, cercanos, cariñosos, amorosos. Estas tertulias terapéuticas empezaron por formar un AINI. AINI es una palabra quichua que significa reciprocidad, una comunidad en reciprocidad. Al principio fue eso y poco a poco irnos contando historias, irnos contando cuentos desde los espejos, establecer reglas para cuidar nuestro cuerpo y nuestra alma en tiempos de pandemia, ir transitando de a poco del duelo a la nostalgia y luego quizá ponernos colores para darnos ánimos y seguir sobreviviendo, seguir desenredando algunos enredos pequeños o grandes que traemos, apoyarnos en frases célebres, establecer ágapes de conmemoración y de gratitud porque seguimos vivos, por los que seguimos vivos todavía y hemos logrado sobrevivir a este tiempo de pandemia y que podemos todavía escoger semillas y proponer siembras y sembrar o pintar mandalas o refranes en los que nos vamos a apoyar para sobrevivir o contarnos recuerdos de música que le gustaba a la persona que ya no está con nosotros. Y a través de esos recuerdos y de esa música, traerlos al presente, a la nostalgia y, e irnos salvando, como dice este título acá, irnos salvando en compañía, irnos salvando en comunidad. Entonces, mientras la noche va entrando los lunes en la ciudad de Quito, nos encontramos en estas tertulias terapéuticas en donde van naciendo semillas de esperanza, van naciendo semillas de confianza, van naciendo frases que al ser postuladas entre todos los participantes van generando vínculos de afecto, de compañía, de sostén en estos tiempos de crisis. Eh, Van formando este AINI comunitario que nos permite salvarnos en compañía, gracias a pinturas a veces maravillosas que los propios participantes en esos momentos comienzan a elaborar como un homenaje a los que ya se fueron y que quisieran ellos que nosotros, los que quedamos, sigamos y que estemos bien. Nos salva el amor en compañía, nos salva el amor en comunidad. Contra el virus, el grupo de las tertulias tiene este conejo, este es el azul, que a veces es muy sabio y da mucho amor y muchos consejos apropiados a los participantes. Con esto quiero concluir con esta frase: nos salva el amor,
que el amor nos siga manteniendo a todos y cada uno de nosotros, de nosotras, y nos sirva para fortalecer nuestro propio espíritu, el de nuestros compañeros en el sistema de salud y, y que sirva para que siembre raíces para una comunidad cada vez más unida, que salgamos de esta pandemia siendo mejores seres humanos. Muchas gracias.